Evangelio de hoy. Lunes 17 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 36 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará, una medida generosa, colmada, remecida y rebosante pondrán en el regazo de ustedes. Porque con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. Dios, Padre misericordioso y modelo de amor. El Evangelio de Lucas nos presenta una enseñanza fundamental de Jesús. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Esta afirmación no es solo una invitación, sino un mandato que refleja la esencia misma de Dios. La misericordia es el atributo central del Padre, el hilo conductor de toda la historia de la salvación. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha mostrado su compasión hacia su pueblo, perdonando sus infidelidades y guiándolo con amor. En Jesucristo, la misericordia de Dios se hace plenamente visible. Él acoge a los pecadores, sana a los enfermos, y da su vida por la humanidad. La misericordia de Dios no es una actitud pasiva, ni una simple emoción. Es un amor activo, que busca al que está perdido y restaura al que ha caído. Ser misericordiosos como el Padre significa asumir este mismo dinamismo de amor. No se trata solo de no hacer daño a los demás, sino de ir más allá. De amar sin medida, de perdonar sin límites. De acoger incluso a quienes nos han herido. Esta llamada es exigente, porque implica renunciar a la venganza, al resentimiento y a la dureza de corazón, para imitar el corazón tierno y compasivo de Dios. No juzgar ni condenar, un desafío para el corazón humano. Jesús continúa su enseñanza con una exhortación clara. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Estas palabras resuenan con fuerza en una sociedad donde el juicio y la crítica son moneda corriente. El ser humano tiene una inclinación natural a evaluar a los demás, a medir sus acciones y a etiquetarlos según sus errores o defectos. Pero Jesús nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a mirar a los demás con los ojos de Dios, que no se detienen en la apariencia ni en las faltas, sino que ven el corazón y su potencial para el bien. No juzgar no significa ignorar el mal, ni ser indiferente a la injusticia, sino reconocer que solo Dios conoce plenamente las intenciones y la historia de cada persona. ¿Cuántas veces nos apresuramos a condenar a alguien sin conocer su sufrimiento, sus luchas internas o el camino que ha recorrido? La enseñanza de Jesús nos llama a la humildad, a recordar que nosotros mismos hemos recibido misericordia y que, por lo tanto, no tenemos derecho a cerrar las puertas del perdón a los demás. En muchas ocasiones, juzgar y condenar a los demás se convierte en una forma de orgullo, en una manera de sentirnos superiores. Pero el Evangelio nos muestra otro camino, el de la compasión y la comprensión. En lugar de enfocarnos en los errores ajenos, Jesús nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras propias fragilidades, y a dejar que la misericordia de Dios nos transforme. El don del perdón y la generosidad. Jesús nos dice también:
perdonen y serán perdonados. Aquí nos revela un principio espiritual profundo. La medida con la que tratamos a los demás será la misma que se nos aplicará. El perdón es uno de los mayores actos de amor y misericordia que podemos ofrecer. No se trata solo de olvidar una ofensa, sino de liberar el corazón del resentimiento, de sanar las heridas del alma y de abrir espacio para la paz y la reconciliación. El perdón que Dios nos ofrece es incondicional. No espera que seamos perfectos ni que merezcamos su amor. Simplemente nos acoge con ternura. Y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. De la misma manera, estamos llamados a perdonar sin esperar nada a cambio, sin condiciones ni exigencias. Perdonar no significa justificar el mal ni minimizar el daño sufrido, sino elegir el amor por encima del odio, la esperanza por encima del rencor. Jesús nos invita además a la generosidad, den, y se les dará. Este principio va más allá de lo material. Se trata de una actitud de vida, de un corazón que no se aferra a lo propio, sino que se abre para compartir. La verdadera generosidad no busca recompensas ni reconocimiento, sino que brota de un amor sincero, que da sin medir, sin calcular el beneficio propio. Dios mismo es generoso con nosotros. Nos da la vida, la fe, la gracia, el amor. Y nos invita a reflejar esa misma generosidad en nuestras relaciones con los demás. La medida con la que damos, recibiremos. Jesús concluye esta enseñanza con una imagen poderosa. La medida con que midan se usará con ustedes. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los demás. Si somos duros e implacables, recibiremos el mismo trato. Si somos compasivos y generosos, experimentaremos la abundancia de la gracia de Dios. Dios no es mezquino en su amor. Su misericordia es desbordante, su gracia sobrepasa nuestras expectativas. Cuando damos con generosidad, recibimos con generosidad. Cuando perdonamos, experimentamos el gozo del perdón. Cuando renunciamos a juzgar, encontramos la paz de un corazón libre de amargura. Esta es la lógica del Evangelio, que rompe con la mentalidad del mundo y nos introduce en la dinámica del reino de Dios. El amor que damos nunca se pierde. Cada acto de bondad, cada gesto de misericordia, cada palabra de aliento siembra semillas de vida eterna. A veces, nos parece que nuestro esfuerzo por amar y perdonar no da fruto. Pero Dios ve lo que el mundo no ve. Y en su tiempo, nos recompensará con creces. Vivir la misericordia en la vida diaria. Las palabras de Jesús no son solo una teoría espiritual, sino un llamado a la acción. Ser misericordiosos, no juzgar. Perdonar y dar generosamente son actitudes concretas que debemos vivir cada día. En nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo. En la comunidad, tenemos innumerables oportunidades para practicar la misericordia. Cuando alguien nos ofende, podemos elegir responder con paciencia y comprensión. Cuando vemos a alguien en necesidad, podemos extender nuestra mano sin esperar nada a cambio. Cuando nos sentimos tentados a criticar, podemos recordar nuestras propias debilidades y optar por la compasión. La misericordia transforma vidas. Cuando la vivimos con autenticidad, nos convertimos en reflejo del amor de Dios.
En signos de esperanza para un mundo herido por la indiferencia y la división. Cada acto de misericordia es una luz en la oscuridad. Un testimonio del reino de Dios que ya está presente entre nosotros. Misericordia que transforma el corazón. Cuando Jesús nos pide que seamos misericordiosos como el Padre, no está imponiendo una carga imposible, sino invitándonos a experimentar una transformación profunda en nuestro corazón. La misericordia no es solo un acto exterior, sino una disposición interior que nos cambia desde dentro. Cuando decidimos mirar a los demás con los ojos de Dios, algo en nosotros comienza a sanar. Las heridas del rencor se desvanecen. El peso del juicio se aligera y la paz comienza a habitar en nuestra alma. La misericordia nos libera de la esclavitud, del odio y del deseo de venganza. Nos permite soltar lo que nos lastima y abrazar el amor como principio de vida. ¿Cuántas personas viven atrapadas en el resentimiento, reviviendo una y otra vez las ofensas sufridas? Jesús nos muestra un camino diferente. El de la libertad del perdón. El de la paz que nace al soltar la carga del pasado. Perdonar no significa negar el dolor, sino elegir no ser esclavos de él. La verdadera misericordia nos sana a nosotros, tanto como sana a quien la recibe. La misericordia en las relaciones humanas. Si aplicáramos la enseñanza de Jesús en nuestras relaciones diarias, el mundo sería radicalmente diferente. Muchas veces, en nuestra familia, en el trabajo o en la comunidad, nos dejamos llevar por la crítica, el juicio y la impaciencia. Nos cuesta aceptar los defectos de los demás. Nos irritamos con facilidad y guardamos rencores por pequeñas cosas. Jesús nos invita a un amor más grande, a tratar a los demás con la misma paciencia y comprensión con la que Dios nos trata a nosotros. En la vida matrimonial, la misericordia es clave para construir un amor duradero. Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Pero si aprendemos a perdonar, a dialogar con amor y a no guardar resentimientos, el amor se fortalece y crece. En la amistad, la misericordia nos ayuda a comprender las fragilidades del otro y a valorar su presencia en nuestra vida sin exigirle perfección. En la sociedad, la misericordia nos llama a mirar más allá de las apariencias, a ser pacientes con los demás y a construir puentes en lugar de muros. La generosidad de un corazón abierto. Jesús nos dice que la medida con la que damos será la misma con la que recibiremos. Esto no solo se refiere a lo material, sino a todo en nuestra vida. El amor, la comprensión, el tiempo, la escucha, el apoyo. Una persona generosa en su amor, en su paciencia, en su ternura, recibe a su vez abundancia de amor y alegría. Cuando vivimos con un corazón abierto, experimentamos la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Muchas veces pensamos que ser generosos nos dejará vacíos, que si damos demasiado nos quedaremos sin nada. Pero la lógica del reino de Dios es diferente. Cuanto más damos, más recibimos. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. No hay mayor satisfacción que saber que hemos sido instrumentos de amor en la vida de alguien. El juicio que nos aparta del amor. Juzgar y condenar a los demás es una tentación constante. A veces lo hacemos de manera inconsciente, midiendo a las personas según nuestros propios criterios y estándares.
Pero Jesús nos advierte que con la misma dureza con la que juzguemos, seremos juzgados. Esto no significa que Dios sea vengativo, sino que el juicio endurece nuestro corazón y nos impide experimentar la gracia de la misericordia. Cuando juzgamos a los demás, nos convertimos en jueces de sus vidas, sin conocer sus luchas internas, su historia o las razones detrás de sus actos. Jesús nos llama a cambiar nuestra mirada, a ver en cada persona un hijo amado de Dios, digno de comprensión y amor. Solo Dios conoce el corazón de cada uno. A nosotros nos toca amar y dejar el juicio en sus manos. Dios nos da más de lo que merecemos. La generosidad de Dios es desbordante. Jesús nos dice que si damos, recibiremos. Una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. Esto nos muestra que Dios no se limita a darnos lo justo, sino que nos llena de su amor en abundancia. ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones inesperadas? Fuerzas en medio de la prueba, consuelo en el dolor. Dios no se deja ganar en generosidad. Cuanto más confiamos en Él y vivimos su misericordia, más experimentamos su gracia en nuestra vida. Esta promesa nos invita a vivir con confianza. Muchas veces tememos dar porque pensamos que nos quedaremos sin nada. Pero Jesús nos asegura que Dios nunca abandona a quien vive en su amor. Cuando confiamos y nos abandonamos en sus manos, descubrimos que su providencia nunca falla y que su amor siempre nos sostiene. Reflejar a Dios en nuestra vida. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos reflejar su amor en todo lo que hacemos. No basta con decir que creemos en Dios. Nuestra fe debe traducirse en acciones concretas de amor y misericordia. Cada día tenemos la oportunidad de elegir. Podemos responder con dureza o con ternura, con juicio o con comprensión, con egoísmo o con generosidad. Dios nos ha amado con un amor infinito. Nos ha perdonado sin condiciones y nos ha colmado de bendiciones. Ahora nos toca a nosotros ser reflejo de ese amor en el mundo. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada acto de perdón, es una semilla de eternidad que transforma la realidad y acerca el reino de Dios. El camino de la misericordia, un llamado a la conversión. Seguir el llamado de Jesús a la misericordia no es un simple consejo, sino un camino de vida que exige una verdadera conversión del corazón. Muchas veces, nuestra naturaleza humana nos empuja a la impaciencia, al juicio rápido, a la dureza con los demás. Sin embargo, cuando permitimos que la misericordia de Dios transforme nuestro interior, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva. La conversión no es solo cambiar algunas acciones externas, sino dejar que el amor de Dios nos moldee desde dentro, haciéndonos más semejantes a Él. La conversión hacia la misericordia no es un proceso instantáneo, sino una jornada diaria. Cada día, Dios nos da oportunidades para ejercitar la paciencia, la comprensión y el perdón. Nos enfrenta con situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de amar sin condiciones. ¿Cómo respondemos a estas pruebas? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o por nuestras emociones impulsivas? La clave está en abrir nuestro corazón a la gracia, pidiendo a Dios que nos enseñe a ver con sus ojos y a amar con su corazón. El amor que no mide, sino que se entrega.
Jesús nos habla de una generosidad que sobrepasa cualquier cálculo humano: den, y se les dará. En nuestra lógica humana, muchas veces damos esperando algo a cambio, aunque sea reconocimiento o gratitud. Pero el amor de Dios nos invita a una entrega sin reservas, a dar sin esperar, a amar sin condiciones. Es un amor que no se mide por lo que recibe, sino por lo que es capaz de ofrecer. Este tipo de amor nos desafía a salir de nosotros mismos y a pensar en los demás antes que en nuestro propio beneficio. Nos invita a dar nuestro tiempo, nuestra comprensión, nuestro apoyo, aun cuando no recibamos nada a cambio. Dios nos ha amado con un amor gratuito, que no exige, sino que se entrega. Si queremos ser como Él, debemos aprender a amar de la misma manera, con un amor que no pone límites, que no se cansa de hacer el bien y que no se deja vencer por el egoísmo. La misericordia que restaura y sana. Cuando ejercemos la misericordia en nuestra vida, no solo transformamos la vida de los demás, sino que también sanamos nuestra propia alma. El perdón, la comprensión y la generosidad tienen un poder restaurador inmenso. Muchas veces, las heridas más profundas en nuestro corazón vienen del resentimiento, de la incapacidad de soltar el pasado, de la dureza con la que nos aferramos a las ofensas recibidas. Pero Jesús nos muestra que solo la misericordia nos puede liberar de estas cadenas. Cada vez que decidimos perdonar, que optamos por comprender en lugar de juzgar, que elegimos amar en lugar de condenar, nuestro corazón se hace más semejante al de Dios. La misericordia no solo beneficia al que la recibe, sino también al que la ofrece. Nos convierte en personas más libres, más plenas, más llenas de la paz que solo Dios puede dar. El juicio que se convierte en perdón. Jesús nos advierte sobre el peligro de juzgar a los demás, porque la misma medida que usamos con otros será usada con nosotros. A veces, nos resulta fácil señalar los errores de los demás, pero difícil reconocer los nuestros. Sin embargo, el Evangelio nos llama a cambiar nuestra mirada. En lugar de enfocarnos en las fallas ajenas, debemos examinar nuestro propio corazón y pedir a Dios que nos ayude a crecer en amor y humildad. Cuando aprendemos a ver a los demás con misericordia, dejamos de etiquetarlos por sus errores y comenzamos a reconocer su dignidad como hijos de Dios. Esto no significa ignorar el mal o la injusticia, sino tratar a cada persona con la compasión con la que nos gustaría ser tratados. Jesús nos invita a ser instrumentos de reconciliación, a tender puentes en lugar de levantar barreras, a ser reflejo de su amor en un mundo que tanto necesita comprensión y paz. La medida de Dios, una abundancia infinita. Dios no da con mezquindad, sino con generosidad desbordante. Jesús nos dice que, si damos, recibiremos una medida colmada, remecida y rebosante. Esto nos muestra la lógica del reino de Dios. Cuanto más damos, más recibimos. Pero este recibir no siempre es material, a veces. La recompensa que Dios nos da es paz en el corazón, alegría en el alma, una vida llena de sentido. El amor de Dios no se puede contener en medidas humanas. Su misericordia supera cualquier expectativa. Su gracia va más allá de lo que podemos imaginar. Cuando confiamos en su amor y vivimos según su enseñanza, experimentamos la verdadera felicidad.
Esa que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que somos amados y sostenidos por Él. Vivir como hijos del Padre misericordioso. La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre. Es un llamado a vivir nuestra identidad más profunda. Somos hijos de Dios, y por lo tanto, estamos llamados a reflejar su amor en el mundo. No podemos decir que conocemos a Dios si no vivimos su misericordia en nuestras relaciones diarias. La fe auténtica se traduce en amor, en paciencia, en generosidad, en un corazón dispuesto a servir y a perdonar. Nuestra misión como cristianos es hacer visible el amor de Dios en todo lo que hacemos. Cuando elegimos el camino de la misericordia, nos convertimos en luz en medio de la oscuridad, en testigos vivos del Evangelio. Nuestra vida se convierte en un mensaje de esperanza, en una invitación para que otros también experimenten la ternura y el amor del Padre. La misericordia en las pequeñas cosas. A veces pensamos que para ser misericordiosos necesitamos hacer grandes gestos. Pero la misericordia se vive en lo cotidiano, en los pequeños detalles del día a día. Una sonrisa a quien está pasando un mal momento. Una palabra de aliento a quien se siente solo. Un acto de paciencia con alguien que nos irrita. Un gesto de generosidad con quien lo necesita. Todo esto son semillas de misericordia, que, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de transformar vidas. Dios no nos pide cosas imposibles. Solo nos pide que vivamos con amor. Cada día es una oportunidad para elegir la misericordia, para ser reflejo de su bondad en el mundo. Si aprendemos a ver la vida con los ojos de Dios, descubriremos que hay infinitas oportunidades para amar, para servir y para dar sin medida. La recompensa de vivir en el amor. Jesús nos promete que la medida con la que tratemos a los demás será la misma con la que seremos tratados. Esto no significa que debamos amar por interés, sino que nos recuerda que el amor que damos siempre regresa a nosotros. Cuando vivimos en misericordia, experimentamos la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Al final de nuestra vida, lo único que contará será cuánto hemos amado. No se nos juzgará por nuestras riquezas, por nuestros logros o por nuestra fama, sino por la misericordia que hemos mostrado. Que al final de nuestro camino podamos escuchar las palabras de Jesús. Ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. La verdadera felicidad está en amar como Él nos ha amado. La misericordia, camino hacia Dios. La enseñanza de Jesús en este pasaje del Evangelio de Lucas es una invitación a vivir de acuerdo con el corazón de Dios. La misericordia no es una opción, sino un mandato que nos acerca al Padre y nos convierte en sus verdaderos hijos. No juzgar, perdonar y dar con generosidad. Nos libera del egoísmo y nos abre a la alegría del amor auténtico. Dios nos ha amado primero. Nos ha perdonado sin límites y nos ha colmado de bendiciones. Ahora nos toca a nosotros reflejar esa misma misericordia en nuestro trato con los demás. Si vivimos según este principio, experimentaremos la verdadera felicidad y la plenitud del reino de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado,
No olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.